zona norte de Chile incluye las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. El desierto de Atacama se extiende a través de ellas, siendo el más árido de la Tierra, ya que en su zona central se han registrado periodos de hasta 400 años sin lluvia. Uno de los rasgos típicos de esta zona es la presencia de grandes salares como el Salar Grande al sur de Iquique. El origen de los salares está relacionado a procesos geológicos complejos, que incluyen la descomposición de minerales y rocas y la evaporación del agua en cuencas endorreicas. Estas cuencas, o lagos, son áreas donde el agua no fluye hacia el mar. Cuando la evaporación es mayor que la entrada de agua, desaparece un lago salado y se forman los salares. Típicamente, gran parte de la costa del desierto de Atacama es una costa de acantilados que se levantan abruptamente desde el mar con altitudes cercanas a los 1500 metros. La altura de esos acantilados es el resultado del alzamiento sostenido del continente debido a movimientos de la corteza continental y no a un descenso del nivel del mar. Estos acantilados muestran estratos sedimentarios y fósiles marinos que dan cuenta de los cambios históricos que ha experimentado el nivel del mar en tiempo geológico. El borde litoral con acantilados se alterna con playas arenosas de diferentes extensiones, inclinaciones y alturas de olas. La costa de la zona norte de Chile es también una costa de surgencias, donde aguas frías, ricas en nutrientes, surgen desde las profundidades a la superficie, lo que resulta en ambientes costeros con altos valores de biomasa, como se manifiesta, por ejemplo, en los niveles inferiores del intermareal rocoso y que corresponden primariamente al alga conocida como chascón del norte. Los niveles inferiores de la zona intermareal de las playas arenosas también muestran altos valores de biomasas, representados principalmente por el chanchito de mar, cuya fuente principal de alimento es el fitoplancton presente en esta costa de surgencias. La ocurrencia frecuente de grandes terremotos es otra característica de la costa del desierto de Atacama, situación que se repite en general a lo largo del litoral chileno. Esto se debe a que a lo largo del borde oceánico de Chile, la placa de Nazca se desliza bajo la placa sudamericana con un desplazamiento promedio cercano a 6 centímetros al año. Este deslizamiento o subducción provoca fricción entre las placas, lo que resulta en lo que conocemos como terremotos. Durante los últimos 150 años, los grandes terremotos de la costa del norte de Chile han sido seguidos por tsunamis destructores. Estos terremotos modifican el paisaje costero, tanto por el movimiento repentino y fuerte que sucede durante sus ocurrencias, como por la inundación producida por los tsunamis. El movimiento que ocurre durante el terremoto produce subsidencia o levantamiento continental de la costa y áreas aledañas. Un ejemplo de subsidencia continental es la generación del humedal del río Cruces en la zona de Valdivia, resultado del terremoto de 1960 que generó un hundimiento de antiguas zonas agrícolas de hasta 2.5 metros. Este terremoto fue el más grande registrado de modo instrumental en la historia de la Tierra. Por otra parte,
Cuando ocurre el levantamiento continental como resultado de un gran terremoto, se generan modificaciones en el paisaje costero. Estas quedan evidenciadas por la mortandad de especies de algas e invertebrados bentónicos, organismos relacionados al fondo marino. La variabilidad en los límites superiores de estos organismos permite evaluar la magnitud de la deformación continental cosísmica en la costa rocosa. Es lo que se denomina geodesia biológica. En el litoral rocoso del norte de Chile, el chascón del norte y una alga calcárea rosada adherida a las rocas son organismos que permiten caracterizar los niveles inferiores de la zona intermareal, zona que se ubica entre los límites de la marea alta y la marea baja. Más arriba de estas especies se encuentra el chorito maico, especie típica de los niveles medios de la zona intermareal. En algunas áreas específicas del litoral del norte chileno, como en la bahía de Antofagasta y especialmente en la costa sur de la península de Mejillones, el piure de Antofagasta, especie introducida desde Australia, es otro indicador de los niveles medios de la zona intermareal. Hasta abril del año 2014, la zona de Pisagua e Iquique constituían una de las lagunas sísmicas más importantes en el litoral chileno. Una laguna sísmica es una zona conocida por su actividad tectónica y donde no ha ocurrido un gran terremoto desde hace muchos años. Debido entonces a que en la costa de Iquique habían transcurrido 137 años desde el terremoto de 1877, era de esperar que un movimiento telúrico de gran magnitud ocurriera en esta área. Debido a lo mismo, durante el año 2013, investigadores de la Universidad Austral de Chile y del Centro Sismológico Nacional estimaron la altura de Tornillos y de los límites superiores de macroalgas e invertebrados bentónicos y realizaron mediciones con GPS diferenciales en la costa de Arica, Pisagua e Iquique. Esto permitiría contar con datos de terreno obtenidos con anterioridad a un terremoto, para poder compararlos con datos recolectados luego de la ocurrencia de uno de estos eventos. Así, se podría evaluar mediante métodos geodésicos tradicionales y alternativos la eventual deformación de la costa luego de un gran terremoto. Lo que estamos haciendo aquí es perforar la roca con este taladro, ponemos unos tornillos y esos tornillos nos sirven entonces para medir la altura de esta posición en relación al nivel del mar. Y lo que pretendemos hacer es ir monitoreando en el tiempo la altura, de tal modo que si el continente se levanta o baja, vamos a tener el dato en relación a la altura del nivel del medio del mar. Nosotros esperaríamos que con un gran terremoto en la costa del norte grande de Chile, la costa bajara, por lo tanto, esta altura que tenemos con el tornillo en relación al nivel del mar va a bajar. En otra costa, como en el Biobío, sube, y por lo tanto tenemos pernos en diferentes partes de la costa para ir monitoreando el levantamiento continental o la dinámica de la costa del litoral chileno. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros acá, estamos observando con receptores GPS de doble frecuencia, el cual nos permite estimar con una precisión de unos pocos milímetros cómo la corteza se desplaza producto de la presión de la placa del Nazca sobre la placa de Sudamérica. Tres semanas después de ocurrido el terremoto de Iquique, los equipos de los doctores Jaramillo y Báez volvieron a la costa afectada por este evento para efectuar mediciones como las anteriormente realizadas y poder estimar eventuales cambios en el nivel de la costa. Las mediciones que nosotros realizamos en la costa afectada por el terremoto de Iquique y realizadas con simples miras topográficas señalan que hubo un hundimiento o subsidencia de aproximadamente 3 a 9 centímetros en la costa de Arica hasta aproximadamente 35 o 40 centímetros en la costa de Pisagua. Lo interesante es que nuestras estimaciones son muy similares a las estimaciones
entregadas por estaciones de GPS móvil instaladas en los mismos sitios de muestreo donde utilizamos simplemente miras topográficas. A pesar de la ocurrencia del terremoto de abril del año 2014 y que afectara principalmente a la costa de Iquique, existen evidencias de que aún hay suficiente energía acumulada en la zona del norte de Chile, lo que podría generar un nuevo terremoto. Es importante analizar el riesgo que todavía queda en el norte de Chile después del terremoto del 2014. Nosotros medimos la deformación, cuánto se movieron las placas durante el terremoto. Podemos usar GPS, podemos usar los organismos que están en la costa, los cambios de nivel, todo eso lo metemos en un modelo. Calculamos cuánto se movieron las placas. Y con eso podemos estimar si todavía queda riesgo o no. El último gran terremoto yo sé que ocurrió en 1877. Entonces tengo 137 años de convergencia a una velocidad aproximadamente similar de 7 centímetros por año. O sea, tengo 8 metros de convergencia que se acumularon. Y con los GPS medimos que se habían liberado solamente 5. Y los 5 se liberaron en la parte norte de la ruptura de 1877, que iba entre, algunos dicen Arica, otros dicen Iquique, pero hasta Mejillones. Entonces tengo espacio para que se produzca otro terremoto de magnitud 8.5, quizás más, en los próximos años. Entre Iquique y Mejillones hay un segmento de costa de aproximadamente 300 kilómetros donde podría producirse otro gran terremoto. Por otra parte, la costa comprendida aproximadamente entre Taltal y Punta Choros es otra laguna sísmica donde no ha ocurrido un terremoto de gran magnitud desde el año 1922. Debido a estas posibilidades, se han instalado tornillos y realizado mediciones con GPS diferencial entre Tocopilla y Totoralillo. Estas mediciones permitirán contar con una línea base preterremoto para comparar con datos post-terremoto y así evaluar una eventual deformación continental. En definitiva, lo que nos interesa con estos estudios es analizar la variabilidad vertical de la costa después de ocurrir un terremoto de subducción y estudiar entonces la magnitud de esa variabilidad a lo largo de la zona afectada por un terremoto y cómo influye entonces en la recolonización y resiliencia de la fauna y flora del intermareal rocoso. Terremotos y tsunamis han modificado y seguirán modificando el paisaje litoral del norte de Chile. A esto se sumarán otras perturbaciones de gran escala, como aluviones y marejadas, las que serán más frecuentes debido a la influencia del cambio global sobre la magnitud de las mismas. Durante marzo del año 2015 ocurrió un aumento inusual de la lluvia en la zona norte de Chile, lo que resultó en desbordes de ríos y en aluviones que arrasaron con localidades costeras como Taltal y Chañaral. Tales aluviones arrastraron sedimentos finos y materia orgánica, lo que modificó la zona intermareal de playas de arena, como la ubicada al costado norte de Chañaral. Tales modificaciones pueden explicar la ausencia de crustáceos comunes en las playas afectadas, como es el caso del chanchito de mar. 5 meses más tarde, la costa del norte de Chile fue nuevamente afectada y modificada por la ocurrencia de grandes perturbaciones naturales. Entre el 6 y el 8 de agosto del año 2015, fuertes marejadas afectaron la costa de Coquimbo y La Serena, erosionando de modo notorio las playas de la bahía de La Serena y afectando además la infraestructura construida del área. Muestreos realizados por investigadores de las universidades Austral de Chile y Católica del Norte evidenciaron la remoción de arena, principalmente en los niveles superiores de la parte media y norte de la bahía. Otra evidencia del efecto de las marejadas en estos sectores altamente erosionados fue la presencia de cientos de almejas muertas y depositadas por el oleaje en los niveles superiores de la playa. Los resultados de los estudios realizados para evaluar el efecto de las marejadas sobre la macrofauna que vive comúnmente en estas playas muestran que éstas no influyeron en la riqueza de especies,
Sin embargo, la abundancia de estos organismos fue menor en los sectores más afectados por las marejadas. Esto se evidencia en organismos como el chanchito de mar y la macha, invertebrados típicos de la zona donde rompen las olas. Un mes y medio después de las marejadas, ocurrió el terremoto de Illapel, que alcanzó una magnitud de 8.3 y generó un tsunami que afectó la costa entre La Serena y Los Vilos y que causó inundaciones importantes en Coquimbo, especialmente en la zona del puerto. En el tsunami de septiembre fueron 3 olas las que entraron. Primero entró una ola más pequeña, pero todas tuvieron como la misma trayectoria. Entraron en la esquina del puerto y de la caleta, entraron a la ciudad, ¿cierto? Y por eso las embarcaciones las subió y las dejó en la ciudad, y de ahí como que fluyó por lo que actualmente es el barrio Baquedano y salió por encima de la playa Changa. Arrastró cosas desde el puerto, ¿cierto? Un container grandote desde casi del puerto lo arrastró hacia Baquedano, y todas las cosas que sacó y desarmó en Baquedano al final lo fue repartiendo a la playa, como que después la ola fue siempre de sur a norte, entrando y saliendo, y fue como bordeando más la costa hacia Peñuela más que entrando en forma paralela. El último terremoto que había ocurrido en la zona de Illapel fue en el año 1943 con una magnitud cercana a 7.8. Con anterioridad había ocurrido un terremoto de 8.4 en el año 1922. Sin embargo, el evento sísmico de mayor magnitud en esta área ocurrió el año 1730 y tuvo una magnitud superior a 9, generando olas de tsunami en Valparaíso y Japón. A diferencia de las marejadas que erosionaron principalmente las playas de los sectores medio y norte de la bahía de La Serena, las olas del tsunami erosionaron primariamente las playas del costado sur, disminuyendo la abundancia de la macrofauna en este costado. Similar a lo observado luego de las marejadas, las diferencias en las abundancias de la fauna después del tsunami estuvieron principalmente dadas por especies que viven en los niveles inferiores de las playas, como el chanchito de mar y la macha. Los resultados de los estudios realizados en playas de La Serena, afectadas durante el año 2015 por marejadas y un tsunami, demuestran la capacidad de recuperación o resiliencia de la fauna de estas playas, característica ya observada después del terremoto y tsunami del 27F en las playas de arena de la costa del Biobío. Esta alta resiliencia también se observó en el socioecosistema de la bahía de La Serena, ya que meses después de ocurridas estas grandes perturbaciones, no se observaban mayores huellas de las mismas en la infraestructura construida del borde costero. Lo anterior demuestra que es de suma importancia describir y analizar el escenario ambiental resultante de los efectos de grandes marejadas y tsunamis sobre la morfología de las playas de arena y la macrofauna que habita en ellas. Esto permite analizar eventuales escenarios de modificación del borde costero natural, en una era donde el impacto del cambio climático y aumento progresivo del nivel del mar necesitan estar en la agenda no solo de académicos e investigadores, sino también en la de los tomadores de decisiones y en la de la sociedad en general. Chile seguirá siendo afectado por grandes perturbaciones naturales. El estudio de cómo se originan y estructuran estos eventos, además de los efectos que producen sobre los ecosistemas, requieren aproximaciones transdisciplinarias y respuestas rápidas por parte de la ciencia. Todo esto es esencial para cuantificar los legados ecológicos de las perturbaciones, los niveles de resiliencia y eventuales recolonizaciones de las áreas afectadas. Es la base para analizar eventuales escenarios de respuesta, para la gestión del riesgo y la minimización de los efectos de las grandes perturbaciones naturales.